Recibir por primera vez en Mundo Bebé a la licenciada Natalia Colombo. Ella es especialista en psicología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer, y de ahora en más ya está abonada. El que se sienta ahí ya se queda Está muy bien. Para todo el año. Y el tema además que tenemos hoy es bastante complicado de abordar, ¿no? Y de sacar adelante. Yo decía en el comienzo del programa, el primer paso es decidir hacer algo en contra de la violencia, a favor de uno, a favor de los que lo rodean. Y el segundo paso es sostener esta decisión, ¿no? Sí, es sumamente difícil, digamos, difiere del caso por caso. Siempre hay que tener en cuenta la singularidad de cada caso, el contexto. Digo, para abordar un tema como es el de violencia familiar, uno tiene que tener en cuenta, digamos, que la violencia es parte de la sociedad hoy en día, ¿no? Sí. Se da en el seno de las instituciones y en el seno de una institución como la familia es muy común, lamentablemente. Uno tendría que pensar que, bueno, las familias han tenido grandes variaciones en estos últimos tiempos, sea respecto de su forma, digamos, familias monoparentales que han aumentado sustancialmente con jefaturas femeninas y todo lo que esto implica en las subjetividades, digo, tanto de las madres que llevan adelante esta familia como de los hijos que forman parte de las mismas. También estamos ante fenómenos donde hay uniones consensuadas más que matrimonios, digo, ha bajado muchísimo la tasa matrimonial. Hay familias que se separan y nuevas uniones, dando lugar a las familias ensambladas, con la redefinición de todos los vínculos que ahí se juegan y el impacto que en la subjetividad, digamos, tiene esta situación. Y por otra parte, digamos, si uno hace foco en la función de la familia, ¿no? Si hablamos de una unión de personas que se juntan de común acuerdo y bajo un pacto de amor y buscan generar y llevar a cabo un proyecto de vida en conjunto, uno podría decir que la familia genera muchos sentimientos de pertenencia, en el mejor de los casos, ¿no? Estos sentimientos de pertenencia hacen a cierta intimidad en la familia, cierta reciprocidad en el dar y en el recibir, hacen de alguna manera la dependencia, no patológica, sino, digamos, que sus miembros realmente dependan el uno del otro, se ayuden, se acompañen y se sientan parte. Exactamente, ¿no? Que un niño pueda decir, esta es mi familia. Digo, sea cual sea la madre y el padre y el hermanito, familia ejemplar, modelo, o sea el abuelo y el tío paterno y la prima de la madre y demás cuestiones. Y el medio hermano y todo lo demás. Exactamente, ¿no? Uno podría decir que estos sentimientos de pertenencia y esta cuestión de la intimidad, de la contención y demás cuestiones están absolutamente obstaculizados, ¿no? Cuando acontece una situación de violencia. Cuando hablamos de violencia familiar tenemos que distinguir, ¿no? Claro. Primero es la violencia, digamos, por realizar una acción o por omitir una acción, ¿no? Sea verbal, sea física, sea emocional, sea sexual, hacia alguno de los miembros de esta familia, ¿sí? Lo que nosotros comúnmente, sin tener ningún conocimiento, podemos... lo primero que reconocemos es esto, como violencia al golpe o a la situación violenta, el grito, la pelea desbordada, No. Pero hay muchas más. Hay muchas más, ¿no? A ver, si tenemos en cuenta, hay muchas más y depende de qué tipo de violencia familiar estemos hablando, ¿no? Bien. A ver, está la violencia hacia la mujer, está la violencia hacia el hombre, digo, es mucho menor, pero está. Sí. Pasa generalmente en parejas donde el hombre es mucho mayor que la mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso iguala un poco las condiciones en el vínculo, por la vulnerabilidad de cada uno, digo. Está la violencia hacia los niños o las niñas y está la violencia hacia ancianos o ancianas, ¿sí? Incluso hoy en día empieza a verse la violencia de los niños y hacia los padres, ¿no? Sí. Esto que también se observa en las escuelas, digo, la violencia de los niños hacia los docentes o de los padres hacia los docentes. Digo, está todo tan mezclado, tan tergiversado de alguna manera. Ahora,
Violencias, podemos hablar de muchísimas violencias, ¿sí? Dentro de lo que es la violencia familiar también está algo que lamentablemente está muy en boga hoy en día, que es la violencia de género, ¿no? Digo, cuando se habla de la violencia hacia la mujer, de alguna manera entra en boga lo que es la violencia de género. Y respecto de esta temática, así como hablábamos de que han cambiado mucho las formas de la familia, también ha cambiado mucho, digamos, las concepciones respecto del género, las concepciones respecto de qué se espera de una mujer, qué se espera de un hombre, y de alguna manera esto impacta directamente en las subjetividades, ¿no? Sí. Uno puede teorizar y puede decir que las significaciones sociales, los mitos sociales, se han ido deslizando, han cambiando, han entrado en contradicción, ¿no? Todos estos mitos que legitimaban de alguna manera la desigualdad entre los géneros, ¿no? La desigualdad y la discriminación. Ahora, muchas de esto, uno podría decir que desigualdad, discriminación y violencia es como un ciclo, una línea, ¿no? Vicioso, exactamente, ¿no? Sí. Se retroalimentan uno a uno. Claro. Esto que vos decías antes, sí habla de una violencia visible, ¿no? Digo, es manifiesta. Claro, es lo primero que uno ve o reconoce. Exacto. Lo otro me parece hasta más peligroso. Exacto. A veces es más peligroso porque no, muchas veces ni siquiera los protagonistas de estas situaciones logran ubicarlo. Y sin embargo, no por ser invisibles dejan de ser eficaces, ¿no? Digamos, en este punto. Ahora, de alguna manera uno desde la clínica logra ubicar muchas veces estas situaciones, donde el sujeto viene con un padecimiento X, ¿no? Y no puede ubicar ahí, digamos, por qué sucede esto, ¿no? Siempre hablando del caso por caso, pero básicamente mujeres que quizás llegan con ciertos cuadros cuasi depresivos, podríamos decir, y donde cuando empiezan a hablar de sus relaciones de pareja, ¿no? En el seno de las familias, familias muchas veces funcionales en el punto de poder cuidar y alojar a los niños, ayudarlos en su sociabilización, de que salgan al mundo. Con un ritmo normal. Con un ritmo normal. Estudio. Exactamente. Para el afuera, ¿no? Esto que hablamos de la familia y la intimidad, digo, la violencia familiar generalmente queda cercenada la intimidad, ¿no? Sí. Puertas adentro de la casa. Y de alguna manera estas mujeres empiezan a relatar estos vínculos con sus parejas y uno se sorprende de que no puedan ubicar cuán violento es el vínculo. A mí me interesa quizás hacer hincapié en una cuestión. Cuando uno habla de los cambios en estas conceptualizaciones respecto del género, ¿no? Y escuchamos movimientos, digo, antes eran los movimientos feministas, los estudios de la mujer, ahora se habla de estudios de género, está este movimiento de Ni Una Menos, digo, los femicidios y demás cuestiones. Es importante no perder de vista, digamos, que estas significaciones sociales que están tan arraigadas y que a uno lo determinan, digo, porque determinan cuando uno sale al mundo exterior y determinan incluso el interior de una familia, nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Bien. ¿No? ¿Qué sucede? Sucede que de alguna manera, en muchas situaciones, ¿no? Quien termina siendo víctima de situaciones de esta envergadura suelen ser mujeres y niños. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Claro. ¿Sí? Pero esto no implica que no afecte también a hombres. Digo, a los hombres los afecta desde los mandatos de aquello que se espera de ellos. Digo, si antes la mujer era la única que se ocupaba de las cuestiones domésticas, ahora el hombre tiene que ser buen proveedor, tiene que ser un buen marido, tiene que ser un buen padre, tiene que estar presente en los ejercicios de la casa. Digo, de alguna manera afectan a todos los integrantes de la familia. Y se da también en situaciones por ahí que los hombres se quedan sin trabajo y entonces empiezan, ¿no? A ocuparse de la casa y ahí también pueden haber muchas situaciones. Totalmente. Esto implica, digamos, un sufrimiento emocional y psíquico para un hombre posicionado en ese lugar de gran envergadura. Claro, ¿no? Claro.
La violencia que se puede generar adentro de una casa, dijimos que pueden ser obviamente golpes, gritos o peleas desmedidas, pero también por el tema de trabajo, de plata. Sí, digamos, de alguna manera, volvamos a esto, ¿no? Era la violencia más manifiesta y también estas violencias invisibles, ¿no? Y esto es por acción o es por omisión, digo. Si hablamos de las relaciones de pareja, muchas veces la violencia aparece como una violencia cruzada en la pareja, digo. Quizás fue la violencia primero del hombre hacia la mujer y la mujer respondió a esa violencia, digo, está perfecto, no se trata de poner la otra mejilla y salir al hospital, ¿no? Pero claro. Ojo con esto también porque se genera como determinada dinámica en la relación violenta de la cual es muy difícil salir claro. luego, ¿no? Se torna como enfermiza. Exactamente, la relación. ¿no? Nunca es suficiente la sangre que corre, digamos, ¿no? De alguna manera. A ver, cuando hablamos por omisión, decimos estas cuestiones quizás que no recurre a un maltrato físico, pero sí un maltrato psicológico, digo, comentarios, acciones, omisiones de acciones que llevan a, de alguna manera, un sentimiento de inferioridad, a una desvalorización, a que aquel que es objeto de esa violencia de alguna manera dude incluso de su propio accionar, se sienta responsable, se sienta culpable, claro. ¿no? Y estas son las situaciones donde es muy difícil poder ubicarlas y también poder recurrir a algún tipo de ayuda. Bien, ¿no? Bien. Pensaba, vos decías recién, hay violencia también por omisión, y automáticamente se me vino a la mente los abuelos, los ancianitos, ¿no? Esto de no prestarle atención, ni siquiera hacerlo sentir que están en el día a día. Uno capaz que no le gritan, capaz que no le pegan, capaz que le sirven el plato de comida, pero sí, pero omiten quizás los cuidados a veces básicos, digo, ¿no? Claro. La omisión también se ve con los niños. Con los niños. Digo, si uno habla de una familia negligente, ¿no? Dentro del marco del maltrato infantil o de la violencia infantil, bueno, está esto, ¿no? Está justamente la omisión, ¿sí? Claro. De los cuidados, de atender las necesidades básicas del niño, de ayudarlo en su sociabilización, ¿no? De proveerle un espacio de afecto y de apoyo. Claro. ¿Sí? Digo, cuando esto es violencia por omisión, de alguna manera. Bien. Entonces, a mí me interesa que la gente del otro lado pueda decir, bueno, a ver, esta situación de no sentirme parte de mi familia, de no sentirme que me prestan atención, de que me griten, de que me peguen, de que me oculten plata, de que me obliguen a tener relaciones en determinados momentos en los que yo no quiero, de que mi hijo, no sé, se encapriche tanto. O hasta a veces empiezan, ¿no? Con chirlos y con golpes los niños hacia los papás. Todo esto es violencia y puede ir mutando y agravándose, ¿no? Sí, totalmente. Puede hacerlo como no, Claro. Pero realmente una conducta como esa sostenida en el tiempo tiene un impacto sobre la subjetividad absolutamente dañina, ¿no? Bien. Obviamente en el momento en que logra detectarse y ubicarse esto, digamos, la norma y lo esperable es que esa persona solicite dentro de sus medios y de sus posibilidades la ayuda necesaria, digo, la ayuda de algún profesional. Hoy en día están sumamente, digamos, se han extendido muchísimo las políticas públicas de salud, los organismos que toman intervención en estas situaciones, donde la víctima pueda plantarse contra la violencia de manera, no una manera violenta, esto no de la violencia en las parejas cruzadas, sino plantarse siendo sujeto y pasando a una posición absolutamente activa para poder resolver eso que a él le sucede, ¿no?
también yo tengo, digamos, como la idea de que muchas veces todas estas políticas públicas y estas instituciones en donde el Estado intenta preservar los derechos y demás, bueno, como todo hoy en día, digamos, llega y logra abordar, ¿no?, las situaciones hasta cierto punto. Claro. ¿Sí? A veces hay tal afán por erradicar, digamos, estas conductas patológicas a nivel social, que no, los dispositivos, los presupuestos, los profesionales, digamos, no se llega a abordar cada temática logrando hacer que los protagonistas puedan ubicar la causa y de esa manera claro. poder operar un cambio, ¿no? Me parece, ¿qué sería, por ejemplo, operar la causa? Detectar la causa de esto, ¿no? Lo que detona esta situación. Para cada sujeto en particular. Claro. ¿No? Para cada subjetividad, claro. ¿sí? En su historia de vida, en aquellas cosas que le han ido sucediendo, en la forma en que afronta esto, los posicionamientos que asume, ¿no? Y también en cómo uno después se relaciona, ¿no? Porque uno viene cargado de vivir situaciones difíciles y así también afronta el trabajo, la educación, sí. La calle todos los días. Sí. Volviendo a esto quizás de género, recuerdo no sé mucho una paciente, ¿no?, que adolescente, primeriza, madre primeriza y adolescente, a eso voy, por la situación económica, ella viviendo con sus padres, él viviendo con su familia, ¿no? Tienen el bebé y de alguna manera lo que circula para ella dentro del mandato familiar, sobre todo materno, digo, esto de que estas significaciones no solo son, no solo se reproducen desde los hombres, ¿no? Porque sí. He leído a lo largo del tiempo libros donde lo que se dice es que los hombres como población ponen podríamos decir, en riesgo la supervivencia de las mujeres, ¿no? Claro. Cosas, digamos, realmente es un fenómeno social y todos somos parte de eso y todos tenemos que hacernos cargo. Digo, estos mandatos, por ejemplo, de esta paciente no venían del padre y venían de la madre. Y la madre le decía que obviamente dejara de tener relaciones sexuales con su pareja porque si no iba a quedar embarazada de nuevo. Claro. No iba a poder lograr su proyecto de vida y por otra parte se tenía que hacer respetar. Claro. ¿No? Digo, estando en una pareja estable, siendo, bueno, ya cuasi adulto, ¿no? Difícil, pero cuasi adulto, ¿no? Cercenar algo respecto de la sexualidad de la mujer en pos de, digamos, de alguna manera, cuando uno evalúa cada situación de violencia, tiene que lograr ubicar, digo, la subjetividad de ese sujeto que consulta o que recurre a ayuda, pero también evaluar lo que tiene que ver con el marco social en el cual se desarrolla, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de esto de familias negligentes, también podemos hablar de familias pseudo negligentes, ¿no? De alguna manera, porque son familias que no han tenido hábitos de crianza ni hábitos de educación, no cuentan con las herramientas como para poder hacerlo. Es lo normal que capaz me sucedió a mí. Y entonces también lo esto que uno se transmite, ¿no? Sí, digo, o por cómo a uno lo educa. No, y se ve también, bueno, particularmente en cada caso, pero también a nivel público y a nivel nacional se ven casos de violencia en donde las mismas mujeres o el mismo género femenino es el primero que cuestiona la situación de es el primero la mujer a cuestionar, ¿no? Sí, y la denunciada y a la que denuncia la que denuncia la violencia también es más cuestionada por las mujeres y menos comprendida que por los hombres. Exactamente. Y quizá bueno, tenemos en este afán bueno, antes se decía algo habrás hecho o tiene que ser así. Sí. En la violencia sexual se escuchaba mucho antes a las abuelas, bueno, esto es lo que tiene que ser, esto es así. Sí, o si no, todavía esto que circula en algunos lugares, ¿no? De donde si hay una
una relación sexual forzada en el marco del matrimonio, bueno, no es violencia, no es una violación, ¿no? Porque tiene que ser, porque lo tenés que atender. Claro, ¿no? Sí. Y sucede mucho en el norte también, todavía de la provincia, que sigue habiendo esto de este mandato tan marcado. Bueno, te casaste y ahora tenés que, o te juntaste y ahora tenés que hacer la voluntad del otro, más o menos, ¿no? Y dejar la voluntad de lado. Cuando hablamos de violencia familiar, ¿no? O sea, el tenor que sea, retomo esto, ¿no? De cuando logra detectarse la situación, sean los protagonistas o sea alguien externo, pero no tanto, digo, que tiene acceso a esas situaciones, bueno, evaluar dentro de las posibilidades, solicitar ayuda y por otra parte, dentro de los profesionales, ¿no? No es muy fácil operar en estas situaciones, ¿no? No es muy fácil desde el lugar en que, digamos, uno tiene que ser muy cauteloso, ¿no? Para que realmente se pueda brindar un encuadre y un marco donde el sujeto continúe yendo. Digo, uno como profesional va a tener que evaluar todo esto que planteábamos, ¿no? Digamos, de qué tipo de familia estamos hablando, qué recursos es con los que cuenta, los integrantes, las relaciones entre todos los integrantes, no únicamente en el marco de esa violencia. Y de alguna forma evaluar la severidad del caso, que es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Para no dejar pasar algo o para no darle un encuadre excesivo a determinada situación. Digo, un encuadre excesivo que uno quizás peca por mucho, ¿no? Y la realidad es que son situaciones que también implican para cada sujeto una exposición importante. Claro. Que por ahí esto de buscar la solución, bueno, recurrir a alguien, tomar la decisión, detectarlo y recurrir a alguien. Y bueno, lo primero que se logra es salir de ese círculo, ¿no? Alejarse de la casa, del lugar en donde se genera, pero que la situación o que la solución no termine ahí. No. Sino que continúe para que no se repita. No porque, digamos, no solamente que continúe para que no se repita, sino porque muchas veces hay una idea, ¿no? De que vamos al maltrato en los chicos, un tema terrible, ¿no? Digo, sobre todo el maltrato sexual. Hay una creencia que a veces sigue estando de que si hubo un abuso, ¿no? Y ese abuso sucedió y ya pasó y no se repitió, bueno, ya está. No va a tener efectos, no, digamos, los efectos que podía tener ya han sido pasados. Ya está. Y esto no es así. Esto no es absolutamente para nada así. Hay pacientes adultos que consultan con situaciones de abuso y uno claramente puede ubicar. No lo hace el paciente, incluso muchas veces hay una resistencia del mismo sujeto a ubicar que aquello que le sucede tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque intenta dejarlo por fuera de su historia. Claro, porque es recordarlo de nuevo, ¿no? Exacto, porque le genera muchísima angustia, porque le genera hasta culpa, se siente hasta responsable, vergüenza, ¿no? Y el laburo principal ahí, ¿no? Es realmente poder darle lugar a eso y el peso que eso tiene. Eso sería un poco, no respecto de esto, ¿no? Digo, hablo con la sintomatología que ese sujeto llegue en ese momento, eso sería un poco ir ubicando las causas de algo, ¿no? Entonces, digo, a veces son sujetos que no reproducen al estilo de un manual o de un librito la sintomatología esperable a un abuso, ¿no? Que han transitado, digo, su adolescencia, su vida adulta de la mejor manera, pero que a nivel individual y de una manera absolutamente solitaria han experimentado el padecimiento que esto implica. ¿No? Y cómo esto también determina las elecciones que van haciendo a lo largo de su vida. Digo, todo este recorrido no es sencillo, no es fácil, ¿no? Para ningún sujeto hacerlo, pero realmente vale la pena al final del recorrido, ¿no? Digamos, vale la pena. Es necesario. Bien, ya vamos a continuar hablando acerca de este tema porque, por supuesto, hay un montón de situaciones particulares, hay un montón de causas y me
el objetivo de este programa es que vos puedas identificar realmente, ponerle nombre y apellido. No me deja trabajar porque estamos bien económicamente. Bueno, capaz que eso también, la forma en la que no te deja trabajar, también es un tipo de violencia. No cuida, ni quiere, ni ve, nos separamos hace mucho, ni ve a sus hijos, y eso capaz que también puede llegar a ser un tipo de violencia. Que vos puedas poner en claro tu situación es el objetivo de este programa para que podamos vivir mejor, para que podamos darle una mejor calidad de vida, por supuesto, a todos los que nos rodean y que nosotros podamos transitar todos los días de una manera más tranquila y en paz. Te vamos